Listo. La porción que nos corresponde estudiar en este día de reposo es la sexta, la número 6 del libro de Éxodo. Faltan 5 para terminar el libro. Se llama Mishpatim y en nuestras traducciones la tenemos como leyes. En otros lugares le traducen como estatutos, en otros lugares como derecho y pues un poquito de variaciones y vamos a tratar de dilucidar de mejor manera el concepto de esta palabra. Está comprendida entre los 21 de Éxodo hasta el 24, versículo 18. Yo le he puesto correctos procesos y ahora vamos a ver por qué. Hoy es 13 de febrero del 2021 y en el calendario hebreo es el primero del mes doceavo o de Adar del 5781. Estamos poquísimos días, más o menos, de iniciar a vivir. Versículo de hoy, por supuesto, sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y hoy tenemos el gran privilegio de que sean esas dos fechas. Entonces, adelante. ¿Qué vimos la semana anterior? Vimos cómo Moisés le dio un resumen de aproximadamente 14 capítulos a Yitro, sin ninguna alteración, sin ninguna añadidura, y eso nos llevaba a la ya obligación y la imperiosa necesidad de empezar a memorizar la ley, ya dejar citas sueltas o pues dejar de decir, si leí en algún lado, no me acuerdo dónde dice, pero dice. Hay que empezar a ejercitarnos cada vez más, empezar por un versículo, dos, tres, ponerse metas como sea, pero empezar a hacerlo. Luego veíamos y hacíamos una pregunta interesante. ¿Qué le da tanto peso a Pablo hoy en día? Porque, por ejemplo, en el Talmud se ven algunos postulados y son totalmente desechados a la luz del Evangelio, otros pues, se mantienen. Pero en el caso de Pablo, nadie puede decir aquí se tiró las cuadras y aquí se equivocó. Y esto viene en virtud de que él anunció cuál era la condición para esto, que iba a predicar solamente de Yeshua y su crucifixión, que no iba a osar en hablar nada más que no sea lo que Cristo haya hecho en él. Bueno, aunque dice solo comprender esos dos elementos, comprender que Dios vino a la tierra y encima comprender que vino a morir, es muy difícil y sin embargo eso viene por el poder de Dios, que es el siguiente punto. Como Yitro, como Rahab y como nosotros escuchamos y como los que nos rodean, a pesar de pronto estar escuchando lo mismo, pasa de largo. ¿Qué es el factor diferencial? Pues nada más que el espíritu de su santidad y la justicia que Él tiene para escogernos como vasos de honra. ¿En base a qué hace selección? No se sabe, por el beneplácito de su voluntad y nada más. Luego, después de que Moisés cuenta toda la travesía del éxodo hasta ese punto, Yitro se redarguye de su pecado, hace un sacrificio y enseguida se cambian las tablas y pasa él ahora a ser el consejero. Y pues decíamos, Moisés tranquilamente pudo ponerse en una posición altiva y decir, yo saqué al pueblo, yo he sufrido, muchas gracias, pero hay nomás. No, él humildemente se inclinó ante las canas, ante la sabiduría de Yitro y entendió que ya no hablaba él, sino estaba hablando el poder de Dios. Y pues en base a eso pudo distribuir de mejor manera la organización del pueblo. Por último, ya al final vimos la parte, el versículo muy conocido donde dice en el Éxodo capítulo 20, no, 19, donde normalmente hemos leído serán mi especial tesoro entre los pueblos de la tierra y que pues a primeras cuentas está bien. Sin embargo, en la traducción íbamos un poquito más allá y hablaba de que ponía a Israel como el principal modelo, decíamos el prototipo, la cabeza, lo que se iba a imitar. ¿Y por qué? Porque vamos, en aquel momento se dijo que seríamos un reino de sacerdotes y gentiles santos. Primera de Pedro nos dice que eso ya está siendo cumplido en cada uno de nosotros, que proclamamos el reino de Dios y somos evidencia de su justicia. Entonces, eso veíamos la anterior semana, en la porción. Ahora, ¿en qué nos vamos a estar enfocando? Simple y sencillamente, entre comillas, la justicia de Dios. Es una porción muy abundante que abarca muchísimos temas y pues sin
perder más tiempo, vamos a iniciar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 21, versículo 1. Y antes de leerlo, quiero hacer notar algo importante. Por ejemplo, en el capítulo 20, cuando se van a comunicar las 10 palabras, dice lo siguiente: habló Dios todas estas palabras diciendo, en referencia a los 10 mandamientos. Y pues bueno, ya hemos aclarado que más allá de ser mandamientos, fueron las promesas de Dios, sentido muchísimo más amplio, de que Él mismo se iba a encargar de que no tengamos dioses ajenos, que amemos a nuestro prójimo, que no codiciemos, que no robemos, que guardemos el día de reposo. Él se iba a encargar. Por eso, pues, todas ellas en futuro. Y utiliza el término Devarim, como se llama el libro de Deuteronomio. Habló Dios todas estas palabras. Listo, eso como preámbulo. Ahora en el capítulo 21 dice lo siguiente: estas son las leyes que les propondrás. Y allí utiliza em, la palabra, si quisiera decir leyes, debería decir Torah. Esta es la ley. Sin embargo, aparece otra palabra que es Mishpatim, el nombre de la porción que estamos estudiando. Como les dije antes, en otros pasajes se traduce como estatutos, otros como ordenanzas, otros como leyes, otros como derecho, y por eso cuando vamos leyendo la escritura es tan difícil conectar pasajes, porque aparentemente pues no, que está hablando de lo mismo. Entonces vamos a ver qué es. Esta palabra mishpat, que es el singular de mishpatim, viene de la palabra hebrea shafat. ¿Qué significa esto? Es juez o juicio, de donde sale el nombre del libro de los jueces, Shoftim. Y estos jueces, ¿cuál era la misión de estos jueces en Israel? No era otra que defender al pueblo, por supuesto, enderezarlos, llevarlos de nuevo a la Torá y en virtud de eso, pues defenderles de los filisteos y volver a darles libertad. Entonces, eh, voy a repetir de nuevo por si acaso, pues fui muy rápido. Dice en el versículo 1 del capítulo 21, estos son los mishpatim. Esa palabra mishpatim, si pueden y si tienen a la disponibilidad del diccionario Strong, pues lo van comprobando ustedes mismos. Viene del singular mishpat. Esta palabra mishpat tiene su base en la palabra shafat, de la cual sale el nombre del libro de los jueces o shoftim. Entonces, ¿qué significa esta palabra bíblicamente? Vemos el encargo de los jueces en Israel, que fue el de defender al pueblo de los extranjeros que venían a conquistarlos y, por supuesto, enderezar sus caminos. Entonces, conectando todos esos consejos, estos mishpatim son los procedimientos que usa el Señor para la defensa de la justicia, para la defensa de su justicia, para la aplicación de la misma. ¿Sí? Esta justicia de Dios, como mencionamos antes quizá, no es equitativa, sino es eficiente. La justicia de Dios es eficiente. ¿Dónde lo comprobamos esto? Cuando el Señor entregó los territorios a las 12 tribus, no les dio a todos igual proporción de terreno. A los que eran agricultores, pues les dio las zonas propicias para el trabajo. A los que tenían diferentes ocupaciones, pues así fue repartiendo, ¿no? Entonces, no lo hizo de igual, no todos tuvieron la misma extensión. Pues, repito, fue en función de cómo cada uno podía aprovechar, y así funciona la justicia de Dios. El objetivo principal es evitar el desperdicio al máximo, ya sea de tiempo, ya sea de energía o de vida. Cuando estamos aplicando un correcto procedimiento de parte de la Biblia en nuestra vida, nos estamos evitando dar vueltas, como Jonás, por ejemplo. No cumplió el ir a predicar y pues bueno, todo lo que le pasó, ¿no? Desperdició muchísimo tiempo, energías y felicidad. Quizá generó traumas, seguro que sí. Y esto acompañado con lo que nos dice Primera de Pedro 4, versículo 10, que hablábamos del anterior año. Seguramente empiezan a recordar. Dice en Primera de Pedro 4, versículo 10.
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrélos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El hecho de ser buen administrador nos lleva al punto de saber ocupar todo lo que Dios nos ha dado sin desperdiciar nada. Eso es ser un buen administrador, darle el uso correcto a las cosas que tenemos y disponemos, de la multiforme gracia de Dios que se manifiesta en multitud de dones. Listo. Entonces, entendiendo este concepto, si alguien no lo entendió, por favor, siempre puede avisarme. Volviendo al versículo 1 de Éxodo 21, dice lo siguiente. Estos son los mishpatim, y en vez de mishpatim, ¿qué podemos poner? Estos son los procedimientos justos, o los correctos procedimientos, o los debidos procesos, los que van a defender la justicia. Cada, eh, cada mandamiento, cada mandamiento tiene una manera de cumplirse. Cuando les dicta las 10 palabras, les dice, guardarás el día de reposo. ¿Cómo? Bueno, tiene un procedimiento. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo amo a mi prójimo? Para mí amar es una cosa. Preguntamos a otra persona, para mí amar es dar flores. Para mí amar es darle tiempo. Para mí amar es comprar cosas. Y bueno, Dios dice, no, el amar al prójimo es el guardar los mandamientos. Y para eso hay un procedimiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El procedimiento de cómo cumplir esas palabras, esas promesas y los mandamientos, ¿sí? Entonces, repito, cada mandamiento tiene un procedimiento por el cual se cumple, para que nadie se esté inventando justicias, que es lo que pasa hoy en día. Unos quieren guardar el Shabbat el día y la hora que quieren, cuando en la Biblia está escrito cuándo debe ser guardado. Y así, pues, en la multitud de los mandamientos. Se empiezan a inventar procesos para los mandamientos que no están escritos, pero que se acomodan a la conveniencia de cada persona. Entonces, para evitar esas cosas, conviene analizar los procedimientos que se van a narrar a continuación. Listo. Entonces, título del capítulo 21 dice leyes sobre los esclavos. Y esto es importante porque empieza a dar una legislación para los extranjeros y nos vamos a dar cuenta por qué. Dice en el versículo 2, si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Y miren que aquí es importante que la palabra jueces sale como Elohim, se lo llevará ante los Elohim. Esto porque se acuerdan que una persona que ministra la palabra de Dios adquiere el estatus de Elohim, lo que dijo Yeshua y es lo que da evidencia la escritura, y lo revisamos anteriormente. Entonces dice en el versículo 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces o ante los Elohim y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, esto ya es un problema, porque imagínense alguien, un hebreo que tenía herencia en la tierra de Israel, estaba buscando ser esclavo, ya había algún tipo de desorden o algo medio raro estaba pasando. Versículo 7 dice, cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se la permitirá que se la rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desecharé. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Versículo 10, y aquí viene lo que nos hace aterrizar en el contexto. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces, a la ligera cualquiera puede venir y aquí está y decir Dios está permitiendo la poligamia, o peor aún aplicar este concepto y decir, no, es que Éxodo 21:10 me permite tener dos mujeres siempre y cuando yo cumpla con mi deber conyugal. Y estos son leyes para los extranjeros, para los que viven afuera, para los que no tienen la conciencia de que Él es nuestro Dios, el Santísimo es nuestro Dios y que somos su pueblo y por lo tanto tenemos un modo de comportarnos. Y hablábamos hace dos porciones de los tipos de extranjeros. Recuérdense
que había el prosélito y había el jornalero y el que vivía en la tierra de Israel, pero no le interesaba más nada que vivir. Entonces, aquí, ojo, no está hablando en ningún momento en que se puede permitir mujeres, por si más de dos mujeres, por si sale la pregunta en algún momento. Al contrario, en Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán para una sola carne. Ese es el correcto procedimiento del matrimonio. Aquí está hablando de leyes para extranjeros, para gentiles. Y pues hoy en día se ve esto, ¿no? Claro que lo hacen escondido, pero es la realidad del, del mundo. Y dice vamos a seguir leyendo, versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y esto es interesante porque habla de muertes y heridas accidentales. Y dice, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces, hay cosas que tienen que suceder así y entonces se podría decir, pero qué injusto, encima de que Dios manda a herir a alguien, le da la huida. No, todo forma parte de la perfecta justicia y ese tropiezo tenía que suceder en ese momento, sea que lleve a la muerte o no. Y eso es la seguridad que tenemos nosotros como creyentes, que nada se le sale de improviso a Dios. No es que Dios se olvida de cuidarnos y nos contagiamos de COVID y dice, ay, me olvidé de protegerle hoy, ya me fregué. No, no, no. Dios determina un día para que nos contagiemos, hagamos lo que hagamos. Voy a silenciar el teléfono. Listo. Entonces, lo que Dios haya puesto en las manos de alguien para mí ese día, tuvo que ser así, no tengo que estar buscando culpables, ¿sí? Porque es Dios el que lo permitió y entonces aquí se empiezan a ver los procedimientos. Y son muy amplios y abarcan cantidad de situaciones, cantidad de generalidades. No vamos a ir leyendo todos porque no nos avanzaría el tiempo. Yo espero que de verdad lo hagan en sus casas porque aplican para un montón de situaciones diarias. Por ahora, vamos a saltar hasta el versículo 15 del capítulo 21. Dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, si lo leemos rápidamente, hablamos de pronto golpearle o causarle algún perjuicio físico. Sin embargo, me puse a compararlo con Éxodo 20, allí se fue mala cita, donde dice en la palabra o promesa, honra a tu padre y a tu madre, o da el peso a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces, tenemos dos consecuencias. Si lo hieres, mueres. Si le honras, tus días se alargan. Entonces, ¿qué me llamó la atención? Que esta forma de herir a nuestros padres no está sujeta solo al plano físico, sino que puedo herirlos sin golpearlos. ¿Sí? Y aquí, bueno, vienen, he puesto dos situaciones clásicas de una manera, cómo podemos herir a nuestros padres. Por ejemplo, en empezar los actos, en cómo están llevando su vida, qué situaciones están omitiendo, cómo están saltando principios de Dios y cómo eso nos está afectando y empezamos a quejarnos y a soltar palabras duras contra ellos y ásperas y que van acompañadas de mucho juicio y eso a la final termina causando heridas peor que un golpe. No voy a hablar de la experiencia, obviamente, porque no soy padre, pero sí hablar como hijo en a veces la, la altivez que se genera, ¿no? Entonces, no nos corresponde como hijos el ser puñales para los padres. Y dice en el Salmo 27:10, porque nuestra vida no está sujeta al comportamiento de ellos. No que dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Eso es lo que tiene que estar permanente en nuestras vidas. O peor aún,
decir es que porque mi mamá me crió así, yo tengo así la personalidad. De pronto por alguien de afuera está bien ese pretexto, pero nosotros que somos transformados y renovados en el Señor Jesucristo, no podemos darnos el lujo de, de acceder a ese comodín tan barato, porque dice Jeremías 31, versículo 28. 29. En aquellos días no dirán más los padres, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera. El que quiere ser malo es malo con o sin la crianza de los padres, hablando ya dentro del contexto creyente, ¿sí? Entonces, puedo herir a mis padres sin golpearlos, por supuesto, de dos maneras, con las palabras, y puedo estar encaminándome a muerte de la siguiente manera. Por ejemplo, bueno, antes de llegar a ese punto, en Proverbios 6, versículo 20, pone las cosas en una perspectiva bastante interesante. Dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes, dice, la Torá de tu madre. Los pone a ese nivel. Literalmente dice eso: guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la Torá de tu madre. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta qué punto es esto cierto? Es absoluto siempre y cuando, por supuesto, no me estén guiando a incumplir los mandamientos, siempre y cuando no me estén invitando a celebrar carnaval. Pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, ante ese escenario, el Señor Jesús es claro. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, entonces eso en el caso de que nos estén guiando a no cumplir los mandamientos. Pero en otro lugar, eh, aunque es el caso, aunque estuvieran equivocados y nos estuvieran incitando a algún camino equivocado, nunca y bajo ningún concepto se puede caer al borde de la deshonra a los padres. Y es lo que dice a continuación en Éxodo 21, versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, no solo están las heridas físicas, en primer lugar, sino esto de la maldición. Y acuérdense que ya en bastantes ocasiones hemos dicho que la maldición no es el hecho de decir te maldigo papá o te maldigo mamá y ya. La maldición, la palabra que aquí parece como calal, es deshonra, ¿sí? Humillación. Entonces, más práctico, dice Éxodo 21:17, el que humilla a su padre o a su madre, morirá. Y la manera de humillar son varias, ¿no? Por ejemplo, dice, el hijo consentido es deshonra de su madre, cuando da de qué hablar, cuando hace que el apellido se pisotee entre la ciudad por causa de malos actos. Se puede deshonrar a los padres de muchas maneras. Por no guardar el mandamiento de mi padre y la Torah de mi madre. Y ante ello, la sabiduría de Proverbios dice lo siguiente. Y aquí salió una conexión increíble. Dice: al que humilla a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, que cuando esté caminando en los momentos de necesidad, en los momentos donde requiera esa guía, esa luz, ese caminar, ese alumbrar, en ese momento, en el lugar donde esté más oscuro, se le va a apagar su lámpara. Es decir, que las personas que humillan a los padres ya no tienen por confianza en el Señor, sino que se han hecho de su corazón y de su ego una propia lámpara. Y es lo que dice Pablo advirtiendo de los tiempos posteros, que habrá personas desobedientes a los padres. Y esta oscuridad tenebrosa no es otra que la que advierte en Proverbios 1:26. Dice: también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les venga lo que temen. Cuando viniere como una instrucción, lo que temen y su calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia.
Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Aquí estamos hablando del apartado de la obediencia a los padres y de darles el peso a las personas que han humillado, los han humillado, ¿sí? Y vamos a ver cómo es esta lámpara de los impíos o esta lámpara o la lámpara de aquellas personas que ponen el ego, su confianza. Vamos a ver en Job capítulo 21, por favor, desde el versículo 7. Entonces, aquí se empieza a preguntar una situación, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos y como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, está hablando de los impíos, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos sirve que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Y, y esa sí es una conversación que se oye frecuentemente. ¿Quién es Dios para que le sirvamos? ¿De qué me va a servir escuchar esas fábulas? ¿De qué me va a servir hablarle a alguien imaginario? Así hablan con soberbia y enaltecimiento. Aquí dice en el versículo 17, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, aquellos que tienen como su lámpara su propio ego, que hablan con tal soberbia contra Dios y aparentemente descienden en paz al Seol. Ojo, Seol no infierno, sino a la tumba nada más. Les espera una retribución muy violenta y fuerte, porque ¿quién va a soportar la ira del Señor? ¿Quién va a poder levantarse delante de él? Si dice en Apocalipsis que la gente viéndole al Señor va a querer que las montañas les oculten y no van a poder. Entonces, volvamos para completar esta idea de la lámpara de los impíos a Proverbios 6, versículo 23. En Proverbios 6:20 nos decía que guardemos el mandamiento de mi padre y no abandonemos la Torah de mi madre. Y en el 23 nos dice lo siguiente, porque el mandamiento es lámpara y la Torah y la ley es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, cuando yo estoy eliminando la Torah de mi vida, cuando yo estoy eliminando todos estos procedimientos, me quedo con una lámpara vacía que se transforma en la lámpara de los impíos, ¿sí? Y puedo estar camuflándome en una apariencia de piedad, como el contexto de Isaías 1, que lo revisamos alguna vez. Puedo estar guardando Shabbat y Luna Nueva, pero puedo estar sin la luz de la Torah. ¿Y cómo hago esto? Cuando estoy enseñando a desobedecer los mandamientos. Y dirán, pero ¿quién enseña a desobedecer los mandamientos? Bueno, ¿qué es enseñar a no guardar el Shabbat? Que la ley ya está abolida. Es eliminar la luz de la ley, porque se predica como que si la Torah fuera juicio, condenación, y sin embargo es la vida que el Señor puso delante de nosotros. Cuando entonces yo predico en contra de la ley, cuando yo empiezo a enseñar que eso ya está abolido, estoy voluntariamente suicidándome,
estoy queriendo recibir aquella violencia de la que habla Job. Sí, entonces cuando estoy eliminando la luz de la Torá. Y ahora, en otro contexto, aplicándole o actualizándole un poquito más. Si yo me quedo solo con los mandamientos y empiezo a querer guardar mandamiento como letra, automáticamente se convierte en una religión y me hago seguidor de hombres y empiezo a guardar ordenanzas de hombres. ¿Y cuál es el peligro de eso? Colosenses capítulo 2, 21, 23, nos dice lo siguiente. Desde el 20 voy a leer. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, mandamientos sin la luz de la Torá, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, aquellas ordenanzas sin la luz de la Torá solo me dan una apariencia de justo, pero al final el corazón, que es el que debe ser transformado, sigue en una jaula y sigue queriendo correr al pecado, ¿sí? Dice, tales cosas tienen apariencia de sabiduría, reputación de sabiduría, están bien en humildad y en duro trato del cuerpo, pero a la final, si es que no hay luz, si es que no hay transformación del corazón, si es que los mandamientos no son los que empiezan a circular por mis venas, va a seguir circulando la sangre del pecado y yo voy a seguir igual que antes. Entonces, ¿quién encarnó la Torá? Nuestro Señor Yeshua. Entonces, cuando dice la Torá es luz, tranquilamente está diciendo, Yeshua es luz. El mandamiento es lámpara y la luz es de Yeshua. Entonces les presento el siguiente enunciado. Solo los mandamientos vistos a través de la luz de nuestro Mesías Yeshua nos llevarán al verdadero camino. Solo cuando Él nos enseña, solo cuando Él vino a resplandecer en nuestro corazón, solo allí empezamos a guardar los mandamientos en verdad. Hasta entonces podemos estar haciendo maravillas, que si Él nos resplandece, o peor aún, si nos presentan algún Mesías que está enseñando desobediencia, nos está enseñando un Mesías sin luz. Y hay uno que es sin luz. Ya vamos a ver quién es. Como sea, reemplazando los términos, dice lo siguiente, cuando la lámpara, que es el mandamiento, se enciende con la luz verdadera, que es Yeshua, va a alumbrar el camino verdadero. Y es lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no se le va a apagar la lámpara en oscuridad tenebrosa, sino que va a hallar la luz de la vida, aquella que lleva a la verdadera tierra prometida. Amén. Vamos claros hasta ahí. Espero que sí. Por favor, si hay preguntas, nuevamente les insto a que dejen la vergüenza y pregunten más. Volvemos a Éxodo 21, versículo 26. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su siervo y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará libre. Y bueno, empieza a poner un poco de circunstancias donde si te quitaron tal cosa, tú tienes que devolverle tal cosa. Y pues de allí sale el famoso, y en los versículos anteriores también, ojo por ojo, diente por diente. Y esto de alguna manera se ha entendido como que el que te da un puñete, tú le das un puñete, tú le devuelves el daño que te haga y si puedes devolverle más fuerte, mejor. Sí, básicamente eso. Entonces, lo que hay que tener en claro aquí es que la ley no está promoviendo la venganza, no está promoviendo que devolvamos las cosas igual por igual, aunque aparentemente sugiere eso. Y aunque quisiéramos, yo no puedo ocasionar el mismo daño a la otra persona porque no puedo replicar el mismo golpe ni tampoco las mismas consecuencias, ¿sí? Entonces,
para una persona le afectará más quedarse sin brazo que a otra. ¿Sí? Y la otra persona que no necesitaba su brazo, pues a fin de cuentas eh, hará su vida de nuevo, poniendo el ejemplo de que yo soy un costurero y para mi actividad uso el brazo para todo, por ejemplo. Y a determinada persona me corté el brazo. Entonces, si lo leemos así rápido, quiere decir que yo también vaya corriendo y le corte el brazo. ¿Qué gano de eso? Nada. ¿Qué gano del sufrimiento del otro? Allí la ley no está siendo eficiente, sino está siendo equitativa y de eso no se trata. Habla aquí de una restitución económica que me permita solventar la falla que he perdido. De eso es lo que está hablando. No de desquitarse y darle más duro o ocasionar el mismo daño, porque eso no sirve, ¿sí? No me va a generar ningún bienestar más que la satisfacción carnal de desquitarme. Y eso, pues no se trata de eso la justicia de Dios. Se trata de que se mantenga la eficiencia. Listo. Vamos a aclarar otro versículo. Vamos a saltar hasta el versículo 22, donde dice lo siguiente, versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, nuevamente, si leemos rápido qué está diciendo este versículo 2 y 3. Si mato a un ladrón que está forcejeando en mi casa de noche, soy inocente. Si lo mato de día, soy culpable. Básicamente es lo que pareciera. Voy a silenciar. Ya. Voy a leer nuevamente. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Está hablando de un robo nocturno. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, pregunto nuevamente. ¿Será que si lo mato de noche soy inocente y si lo mato de día, en cambio soy culpable? No, claro que no. Lo que está diciendo aquí es que si en un forcejeo con un ladrón en la casa eh, lo golpeo y antes de salir el sol el ladrón muere, soy culpable. Pero si en ese mismo forcejeo le golpeo y pasa un día completo, sale el sol, llega la tarde y se muere, quedo como inocente porque no había forma de determinar la magnitud del golpe o si se murió por otra causa. Es lo que está diciendo. No está determinando la ley que la inocencia viene en virtud de la hora del día, sino de la circunstancia. Y pues consultando un poquito más cómo están las leyes respecto a esto, me comentaban que la inocencia de una persona se dará si es que la defensa fuere hecha con la misma arma con la cual el ladrón está atacando. Si no, pues culpable, muerte, al instante y a la cárcel. Entonces, bueno, la ley en el país está un poquito o bastante diferente a esto. Y esto es lo que nos está queriendo decir el versículo 2 y 3. Listo. Repito, no, la culpabilidad no está en función de la hora del día, sino de cómo, en qué momento suscite la muerte. Comenzamos hasta el versículo 10, que me parece una situación interesante. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo, fuera estropeada o muerta estando ausente, su dueño deberá pagarla. ¿Qué es lo que quería resaltar en el versículo 11? No es que juraron por Dios, no. Pusieron su palabra delante del Señor. El Señor se constituye en juez, si es que él miente o dice la verdad. Y eso debería ser la máxima constancia en nuestras vidas antes de acudir a un tribunal de incrédulos entre creyentes. ¿Sí? Pesar nuestras palabras delante del Señor. Y es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no hay ni uno sabio que juzgue entre ustedes?
sino que tienen necesidad de ir a pelearse delante de los incrédulos. No saben que vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo no vamos a juzgar las cosas de este mundo? Entonces, entre creyentes no se puede dar el lujo de acudir a los tribunales porque van a juzgar incrédulos en base a sus leyes. Y nosotros que somos Israel, que decíamos antes, embajadas de Israel, tenemos que regularnos por esto. Bueno, es la electrónica, la Biblia electrónica. Me refiero por los mandatos del Señor que están aquí escritos. Esa es nuestra ley y es más que suficiente, demasiado perfecta y, y da clases a todas las leyes del mundo. ¿Sí? Entonces, el juramento delante del Señor tiene que ser lo que predomine. Vamos a avanzar hasta hasta el versículo 20. Dice, el que ofreciere sacrificio a Dios, excepto solamente al Señor, será muerto. ¿A qué equivale la muerte hoy en día? A la expulsión, como en Génesis, cuando le dijo a Adán, ciertamente el día que comas de este árbol, morirás. ¿Murió? No. ¿Murió en qué sentido? En que fue expulsado de Dios. Y separados de Él, nada podemos hacer. Y lo mismo hoy en día, ¿no? Esto sigue vigente, por supuesto. El que ofrece sacrificio a dioses, excepto solamente al Señor, será muerto. Ahora, ¿qué vamos a matar animales? Por supuesto que no. Sacrificios de labios que proclaman su alabanza, como leíamos en Hebreos. Versículo 21. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Esto es importante, ahora que estamos, eh, digo lamentablemente por la situación que viven, rodeados de venezolanos. Y aún a ellos regateamos y buscamos la manera de ganarles y cosas por el estilo. Bueno, es procedimiento de justicia no engañar, no angustiar, no ganarle un centavo más, sino pagarle lo justo, porque alguna vez fuimos extranjeros. Y aquí resalto algo. Dentro de Israel, y no me refiero al espacio geográfico, prima el derecho. La justicia se levanta para todos los que entran. No puedo estar solo con mi hermano de la congregación haciendo el bien y afuera viendo cómo gano o cómo estafo, aunque suene fuerte, aunque sea un centavo. No puede ser así. No podemos hacer pesas falsas. Y a continuación habla de la viuda, del huérfano, de prestar dinero. Y vamos a aterrizar en el versículo 23, capítulo 23, versículo 7, que allí vamos a ser centro de la enseñanza. Dice lo siguiente, capítulo 23, versículo 7. De la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, parece que cambia abruptamente de contexto. De la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente. Y escuchaba a un maestro que decía que la palabra vida en el hebreo está escrita en plural, no a propósito, sino que evoca el significado de las varias vidas que tenemos. Por supuesto, la biológica, la social, la laboral y en los diferentes contextos. Entonces, como una mentira puedo matar la vida social de alguien inocente, absolutamente, puedo destruirle. Y por eso justamente están estos correctos procesos. Aléjate de la palabra de mentira, porque puedes estar incurriendo en un homicidio y que puede tener dimensiones mucho peores que descender al Seol. Puede derivar en circunstancias terriblemente malas, y es lo que dice en Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si estamos hablando mentiras aún dentro del propio cuerpo, si estamos peor aún en chismes dentro de la congregación, estamos actuando como células cancerígenas que están haciendo metástasis dentro del cuerpo del Señor. Y estamos cercenando y profanando su cuerpo. Acuérdense que profanar era el hecho de hacer huecos y romper la unidad. Entonces, alejados de la palabra de mentira totalmente. ¿Sí? Ya me acordé, antes de llegar al versículo 7, quería leer el contexto del capítulo 23
Versículo 1, me permito leer, dice, no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el mishpat de tu mendigo en su pleito. Ya, y ahí sí llegamos al versículo 7. Dice, de la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente. Vamos a abrir Jeremías capítulo 8, versículos 6 al 8, a ver qué tiene que decirnos sobre la mentira. Aquí habla en el contexto de la casa de Judá que estaba próxima de irse al cautiverio. Va a denunciar una situación entre el pueblo de Judá, la casa de Judá y la casa de Benjamín, antes del cautiverio. Dice el Señor, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se vuelva atrás de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el mishpat, no conoce el procedimiento del Señor. ¿Cómo dicen nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, miren, no conocer el correcto procedimiento automáticamente, o más que no conocer, desconocerlo y no querer ponerlo en práctica, porque estos señores de la casa de Judá no eran neófitos ni les estaba hablando en otro idioma. Personas habituadas en la ley, que sin embargo preferían darle espalda a lo que estaba aquí escrito. Decir, no, la pluma mentirosa. Entonces, cuando yo desconozco estos mishpatim, automáticamente me estoy acercando a la palabra de mentira. Ciertamente dice, la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Y eso es el torcer estos procesos, o peor aún, decir que ya no son aplicables hoy en día. Y vamos a ver a quién obedece esta mentira, o qué espíritu opera detrás de esta mentira. Jeremías 13:25. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice el Señor, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Aquí está hablando de la mentira como algo, como un sustantivo. Y vamos a ver quién es la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, miren, en el versículo 7 del capítulo 23 están envueltas las características de Satanás. De la palabra de la mentira te alejarás y no matarás al inocente, porque llevarse en esa conducta es obedecer al diablo. Y desconocer los mishpatim, por supuesto, es mucho peor, es declararse abiertamente seguidor de él, aunque camuflado esté yendo a la iglesia. Si empiezo a desconocer estos procedimientos, me convierto en mentiroso. Y el único que es mentiroso es Satanás, ¿sí? Y el objetivo de Satanás desde el principio de los tiempos es solo uno, con que Dios te ha dicho, desvirtuar a la verdad de Dios. Dice, todo lo que habla él es mentira, y así fue. ¿Y con qué objetivo hace eso? Para poder matar al inocente, y así mató a Adán. Primero lo inculpó con Eva, con su falla, con la falla de los dos, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto, porque él sabe que cuando comas van a ser como él, y él no quiere eso, le da envidia. Y Eva dijo, ah, sí, cierto, sí, cierto. No, no, no es así. Entonces, cualquier corriente del pensamiento que venga a anunciar, que aquí hay que ser categóricos y enfáticos porque hay declaraciones atrevidas. Cualquier declaración que se parezca
a desconocer alguno de estos procedimientos de la ley, no viene de nadie más que de Satanás. Así de claro, el que no está conmigo está contra mí. Sí, porque en Primera de Tesalonicenses, vamos a seguir conectando esto que se pone más emocionante. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, ojalá me estén siguiendo. Dice, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Y ahí vamos a hacer una pausa y saltar el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santos, porque escrito está, serán santos como yo soy santo. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa santificación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por gracia y solamente por su amor, porque Dios es amor. Es lo que dice en Primera de Juan 4, versículo 16. Dios es amor. Ahora, si reemplazamos la palabra amor por Dios en Primera de Corintios 13:6, nos dirá que Dios, desde leer amor, Dios no se goza de la injusticia, es decir, no disfruta quebrar la ley. ¿Cómo vamos a anunciar un Yeshua que viene a abolir los mandamientos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es imposible. Repito, solo hay uno que tiene esa doctrina y es el padre de mentira. El amor, es decir, Dios no se goza de la injusticia, no disfruta quebrar la ley. Y este amor de Dios se manifiesta de una y solo de una manera. Vamos a leer 1 de Juan 5, versículo 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces el amor hace que nos asqueemos de la injusticia, eh, no como juicio, sino de abandonar esa vida pasada que llevamos y nos empecemos a gozar en la justicia de la ley, alcanzada por la luz del Señor Yeshua. Entonces, anunciar un Mesías que nos induzca a la desobediencia es anunciar al padre de mentira. Y para ello, hoy le pedí al hermano Mari, está conectada, que me ayude leyendo una porción de cierto mensaje que le enviaron. No sé si hermano Mari nos Sí, puede ayudar con eso, por favor. sí, Shabbat Shalom a todos, hermanos. Sí, no sé si me escuchan. Sí, hermano Mari, Shabbat Shalom, gracias. Sí, mi hermano Carlitos, yo le hacía un comentario de que a mí me mandaron bueno, conversábamos con una amiguita que era mi amiga en la congregación anterior donde yo iba y yo le hablaba de las leyes del Señor y en especial del Shabbat y de las cosas que uno debe guardar. Y es como que ella quiere aprender, pero al mismo tiempo se resiste a dejar, ¿no? Y ella me mandó un texto eh, como que hasta cierto punto tratando de confundir, ¿no? Tratando de lo que dice Pablo, ¿no? Y me manda el texto que dice, eso es lo que ella encuentra y me pone esto, dice, el Yeshua HaMashiach asociado a la Torah, tan característico de los judaizantes, no tiene absolutamente nada que ver con el Señor Jesucristo. Importante aclaración, los textos que están entre paréntesis no son parte de las escrituras citadas en el post, sino son agregados con fines didácticos. Y ahí me cita ella, Juan 1:17, pues la ley, y entre paréntesis Torah, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, es muy típico de los judaizantes citar las palabras del Señor cuando afirma, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, entre comillas. Ahora, lo que estos alucinados no entienden es que la afirmación del Señor de que venía a cumplir la ley, entre paréntesis, Torah, se refería a que mediante su sacrificio propiciatorio venía a hacerse él mismo maldición por nosotros, obteniendo así una base legal que le permite a Dios perdonar al pecador sin pasar por alto la justicia que demanda de su ley inmutable. Me cita Romanos 3, 21 al 30. Dice
versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, Torah, entre paréntesis, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, entre paréntesis, Torah y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda incluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, entre paréntesis, Torah. Y dice, al cumplir la ley Torah, el Señor Jesucristo nos ha liberado de la maldición de la ley Torah, por cuanto los que dependen de las obras de la ley Torah, incluyendo guardar el Shabbat, estaban bajo maldición. De ahí me cita Gálatas 3:10 al 13, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley Torah, entre paréntesis, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, Torah, para hacerlas. Y que por la ley Torah ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley Torah no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces él aclara y dice, o ella, no sé quién escribe esto, dice, está por demás claro que tal como dice el encabezado, el Yeshua HaMashiach asociado a la Torah, tan característico de los judaizantes, no tiene absolutamente nada que ver con el Señor Jesucristo. Esto explicaría el por qué estos alucinados te exigen que ya no utilices el nombre de Jesús, y la razón es que Yeshua HaMashiach no viene a librarte de la maldición de la ley, poniéndote bajo la gracia mediante la fe, sino que ese falso Jesús viene a esclavizarte bajo el pesado yugo de la Torah. Eso me manda esta amiga. Entonces yo le dije, si leemos de esa manera, no vamos a entender porque todo se confunde. Usted tiene que aprender, le decía, que cuando Pablo habla, no solo está hablando de la ley de la Torah, sino también está hablando de la ley talmúdica para los judíos y de la ley y del pecado, la ley del pecado. Entonces, eso es lo que ella me mandó. Entonces yo le dije, voy a preguntar a los hermanos que saben un poquito más si me pueden explicar un poco mejor para poder yo darle una idea, a pesar que yo estoy obviamente clara de que la ley del Señor, lo que ahorita estamos aprendiendo, no ha pasado, hay que sigue en vigencia, pero obviamente en este tiempo es como que ya no se le aplica tan al pie de la letra, podríamos decir. No sé si estoy bien, hermano Carlitos. Muchísimas gracias, hermana Mari. Muchísimas gracias. Y con dolor, así es como se tuerce la justicia del Señor. Como si obedecer la ley fuera judaizar. Y allí, pues bueno, están los versículos, claro, los vamos leyendo. En Gálatas 1, 8, 9 dice, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Entonces, si bien es cierto, hoy la parte sacrificial y el tema del sacerdocio ha sido actualizado, no abolido, con mejores términos y condiciones, lo demás sigue en pie. Y dice, los mandamientos no son gravosos, al contrario, esos son los que nos libertan. Vivir en ordenanzas de hombres sería entonces como decir, comamos y bebamos porque mañana moriremos, como dice el apóstol Pablo, la carta a los Corintios. Y no es así. Entonces, repito, hacer ese tipo de declaraciones es inducir
a la desobediencia de la ley. Y solo hay un personaje en toda la Biblia que se encarga de realizar ese peco, y es Satanás. ¿Listo? Sí, hermana Mari. Sí, mi hermano Carlitos, sí, estoy clara en eso, pero como el enemigo quiere entenebrecer, ¿no? Sacando de contexto la palabra del Señor. Terrible, terrible. Lo mismo de siempre, con que Dios te ha dicho que, y empieza a cambiar las palabras. Entonces, volvamos a Éxodo capítulo 23, versículo 12 al 13. Dice en Éxodo 23, 12: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo lo que les he dicho, guárdenlo, y nombre de otros dioses no pronunciarán, no recordarán, ni se escuchará de su boca. Entonces, miren, el Shabbat también está dentro de estos procedimientos que defienden la justicia. Y respecto a eso, realmente Job menciona lo siguiente. Eh, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el Mishpat. Es decir, esto que está aquí, esto del Shabbat, no va a permitirse, porque es parte de su justicia. Tendría que negarse a él mismo. Y eso no puede ser, porque vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente, y esto sí es, creo que va a aclarar mejor las ideas. Vamos a saltar hasta el versículo 20-21, por favor, el capítulo 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y escucha su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Bueno, ahí ya salió la respuesta, pero iba con animación. ¿Este ángel acaso predicó algo diferente en el desierto de lo que nosotros hemos oído ahora? ¿Se predicaba otras palabras del Señor en aquel entonces? Vamos a ver qué nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Dice, porque también a nosotros, hablando de los que caminaban en el desierto, haciendo esa comparativa, el escritor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, a los que caminaron en el desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fidelidad en las que lo oyeron. Entonces aquí cuando dice, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, esa palabra buena nueva viene del griego evangelios, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Que también en el desierto se predicó el mismo evangelio que se predicó en los días de Yeshua. Y ese mismo evangelio, ese mismo evangelio, sin gota de variancia, dice en Mateo 24, capítulo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿A dónde quiero llegar? Ahí lo tienen. El mismo evangelio que escucharon en el desierto fue predicado por los 12 y el mismo se continuará predicando hasta el fin. Dios no ha cambiado y jamás va a cambiar su palabra. Y es lo que dice en Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso, hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Porque el Señor prometió, no habiendo otro mayor por quien jurar, juró por él mismo, que nos iba a ser su pueblo y que él sería nuestro Dios. Él juró. Y para revocar, si empezara a cambiar mandamientos, entonces empezaría a mudar su inmutabilidad. Y Santiago dice que en él no hay sombra de variancia, porque el Señor se mantiene justo, porque sus mandamientos no cambian, porque son vida. Por esa razón es que seguimos vivos, porque Él no se puede negar. Dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y cuando dice, el justo por la fe vivirá, no significa a la fuerza mental, a mentalizarse en que sí lo vas a lograr, o como se ha pensado de la fe, un concepto ahí muy subjetivo que depende de cada persona. Ponle fe, todo va a salir bien. No, el justo por la fidelidad vivirá, por la fidelidad del Señor a su palabra, porque Él no cambia. El justificado, porque el Señor no cambia,
porque su promesa está en pie, va a vivir. Por eso va a vivir. Y termina este Éxodo 23 de la siguiente manera, versículo 32. Voy a leer desde el 31 ya. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Aquí viene lo importante, para defender la justicia del Señor. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Avanzamos hasta el versículo 24. Y dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino al pueblo y contó todas las de Barim y los Mishpatim al pueblo. Es decir, les comunicó. Entonces, todas estas leyes, ¿para qué son? ¿Para qué nos comunica el Señor? Justo ahora, como Moisés dice, comunicó al pueblo. Es lo que está haciendo con nosotros y lo que hace cada vez que leemos este pasaje. Nos sigue comunicando cuáles son sus promesas y cuáles son sus procedimientos. ¿Por qué? Deuteronomio 16:20, uno de mis favoritos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Por supuesto que la justicia la seguimos porque el Señor Yeshua es quien marca el camino, como vimos con su luz, y hace que brille la lámpara. Y así, por torpes que fuéramos, no nos apartaremos de aquel camino de santidad, como dice Isaías. Solamente la justicia seguiremos. Pero si no hacemos estos procedimientos, ¿qué justicia vamos a seguir? Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si no seguimos la justicia de Dios, seguimos la injusticia del mundo. Eso es todo. ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué no puedo vivir como yo quiero, como me da la gana? Dice en Deuteronomio 18, 13, 14. Íntegro serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. A nosotros con, no nos otorgó esa potestad de vivir como queremos. Ya no podemos. ¿Se acuerdan lo que decíamos de que los egipcios ya no los volveremos a ver nunca jamás? Pues bueno, ahí está. A ti no te es permitido vivir como los gentiles. Eso dice, porque estos gentiles que vas a heredar hoy, agoreros y adivinos hoy, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Ya es tarde para lamentarse. No importa cuántas veces no queramos. El Señor va a cumplir su promesa en nosotros. Y en 1 Corintios 6:9 dice eso. Ningún injusto heredará el reino de Dios, ni fornicarios, ni idólatras, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera. Más bien dice lo siguiente en 1 Pedro 14:16. 1 Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, cuando vivían como gentiles. Ese tiempo ya pasó. Somos adoptados de arriba, nacimos de nuevo, nacimos de arriba, ya pasó. No nos conformemos de ese modo de vida, sino que como aquel que les llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, serán santos porque yo soy santo. Y final, ya para que quede clarísimo. Bueno, yo espero que me hayan seguido todo. Romanos 6, versículo 18 al 22. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaban sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia, podían vivir como querían. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte, el homicida, el padre de mentira. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y Señor
nuestro. Somos siervos de la justicia de Dios y por lo tanto tenemos que santificarlo en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Voy a añadir algo más. Se me fue. Y con eso terminamos. Ya me acordé. Es para que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, con mansedumbre, pero dando razón de lo que el Señor Yeshua ha hecho en nosotros. No nos ha impuesto pesos ni cargas pesadas, al contrario, nos ha liberado de infinidad de postraciones. Y bueno, eso es todo, hermanos, por hoy. Gracias a los que se conectaron por Facebook. Eh, un abrazo fuerte. Gracias por su atención. No se olviden de conectarse al resto de estudios a las 10 con el estudio del magnífico Evangelio, a las 11 con Cris en Instituto Bíblico, a las 3 el Ministerio Infantil y a las 5 para el cierre de Shabbat. Muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom.